son pobres porque quieren. Es más fácil extender la mano y pedir dinero. Tienen más hijos de los que pueden mantener. Si no tienen dinero, es porque no trabajan. Quien desea salir adelante, lo hace. A muchos de nosotros nos suenan estas frases. Es muy fácil señalar a las personas de escasos recursos sobre su situación. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Arias, estudiante de la Universidad Mexicana y hablaré de la pobreza en México. En primera instancia, la pobreza no es un fenómeno que afecte solo a América Latina, o en este caso a México. Es un problema social a nivel global y a largo plazo. Con esto me refiero a que existen escritos antiguos que reflejan que la escasez de alimentos y el hambre son problemas comunes y difíciles de erradicar, pues conlleva una serie de cambios en un periodo de tiempo largo. La pobreza es un fenómeno social grave, pues en la actualidad parte de la población de nuestro país se ve muy afectada por una evidente situación de desempleo, además de marginación y hambre. Esto conlleva desnutrición. En México se presenta una incapacidad de la población para obtener un nivel mínimo de vida. En este video no hablaré de desempleo y la falta de comida. Nos centraremos en temas como nutrición, vivienda, agua potable, educación, seguridad social, salud física y lo que nos interesa a los psicólogos, la salud mental y la calidad en cohesión social. La pobreza trae consigo analfabetismo y abandono social. El analfabetismo es la falta de estudios mínimos para obtener un empleo y mejorar la calidad de vida del mexicano. Con esto aumenta la desigualdad social, significa que se destruye la confianza de las personas y se arranca una esperanza para un mejor futuro. En el caso del abandono social, nos enfrentamos a un problema más grave, pues la gente pobre es considerada población invisible, ya que carecen de derechos humanos. Quiero tocar un punto sensible e importante. Es sobre adultos mayores, que en mi opinión son personas de nuestra sociedad que se encuentran más vulnerables. Por un lado, presentan el riesgo de enfermedades al no contar con una dieta balanceada, además de vivir en abandono familiar y presentar una incapacidad de la propiedad para trabajar. Diariamente viven en una incertidumbre sobre las pensiones otorgadas, pues muchas de ellas son ingresos muy bajos. No podemos dejar de lado al sexo femenino, pues en los países en vías de desarrollo las remuneraciones en los trabajos son menores, y por otro lado se encuentra el hogar, pues la mujer debe realizar labores domésticas sin recibir un salario. Ahora describiré los tipos de pobreza. Número 1. Pobreza absoluta o extrema. Significa que el sujeto no puede solventar las necesidades básicas de supervivencia como vivienda, agua y comida. Número 2. Relativa. En este tipo de pobreza se encuentran los componentes geográficos, culturales y sociales. Coneval afirma que no es necesario saber cuánto dinero tiene una persona para medir la pobreza, sino medir la capacidad para realizar sus vidas con plenitud. Número 3. Pobreza rural. Cuando la gente migra del campo a la ciudad por falta de empleo. Este tipo de pobreza va muy relacionada con la número 4, la pobreza urbana, que conlleva la falta de vivienda y desempleo. La gente de los pueblos vienen a la ciudad en busca de mejores oportunidades, pero se encuentran con el mismo destino, afectando así la productividad en el sector agrícola de su comunidad. Y además de aumentar la pobreza rural, se suman al porcentaje de población que vive en pobreza urbana. Número 5. Pobreza crónica. Es la pobreza que persiste por generaciones por falta de educación y oportunidades. En México, 74 de cada 100 mexicanos que nacen pobres, mueren pobres. El último tipo de pobreza es catalogado de tiempo real. Es cuando la gente vive en pobreza absoluta o extrema por periodos de tiempo muy largos. Coloquialmente, los mexicanos le han llamado tener malas rachas. Con esto quiero resaltar un punto importante. La pobreza no solo se relaciona con un bajo nivel de vida, sino también con la vulnerabilidad, pues 52 millones de mexicanos viven en algún tipo de pobreza. Es mi deber mencionar una cruda realidad, pues los mexicanos que vivimos más o menos bien no pertenecemos a la clase media
Y sí, lamento desilusionarte, pero en México esto se cataloga como pertenecer a la clase baja alta, o sea, somos la clase alta de la población pobre. Esto significa que si decae la economía mexicana o nuestros padres se quedan sin su trabajo formal y pierden sus prestaciones por un tiempo largo, entraríamos en el rango de personas vulnerables a vivir algún tipo de pobreza. En el año 2018 se sumaban a la lista 16.8% de pobres, es decir, 21 millones de personas comenzaron a tener algún tipo de pobreza. En este 2020 y con la pandemia de COVID-19 nos enfrentamos a un 20%, o sea, 3.2% más que en el 2018. Esto es equivalente a 3.9 millones más de personas pobres. Siempre ten presente que la pobreza se encuentra en cualquier rincón del mundo, y no es que yo la minimice, pero la pobreza es muy difícil de erradicar. Yo te voy a dar unas soluciones que pueden ayudar a eliminar gradualmente la pobreza en México. La primera solución trata de la distribución de riquezas en el país, pues en México se establece una libre competencia económica. Eso quiere decir que las empresas compiten olvidándose de sus trabajadores y dejándolos con salarios bajos que apenas alcanzan para vivir. Y sí, vete olvidando de un aumento significativo en el salario mínimo, pues 50 pesos no alcanzan para nada. Segunda solución, se basa en un sistema de administración en política. Sabemos que los ingresos del país van dirigidos a campañas políticas. Es urgente disminuir los salarios millonarios públicos y presupuestos políticos, así dar estos recursos a las poblaciones vulnerables. Con esto se generará un cambio que a la larga será muy efectiva. Tercera solución, planes de desarrollo social. Hay que olvidarnos de la idea de dar comida a las personas. Esto solo es una ayuda momentánea, pero no erradica el problema. Como en la segunda solución, hay que destinar recursos y así darles una capacitación para emprender a la población pobre. Esto aumentaría la productividad y daría más oportunidades de empleo a las personas con bajos niveles de educación. Por último, y la más importante, se trata de una solución de educación y formación obligatoria. La educación atrae la formación de valores de las personas, pues se tiene un pensamiento abierto, analítico y crítico. Este tipo de pensamiento es para ser consciente de sí mismo, mejora la autoestima y nos impulsa a buscar mejores oportunidades. Techo es una organización que busca erradicar la pobreza en México. Está presente en 19 países de América Latina a través de un desarrollo comunitario. Consiste en fortalecer las capacidades de la sociedad para impulsar el ejercicio de la ciudadanía mediante el mejoramiento de condiciones habitacionales y la promoción del desarrollo económico y social. Gracias a Techo, se han construido 5.309 viviendas temporales. 5.000 jóvenes han participado en educación con niños y 1.251 vecinos se han graduado en programas de oficios. Me pareció una excelente opción, pues es una organización no gubernamental, y si tienes la oportunidad y las herramientas, puedes inscribirte como voluntario o hacer donaciones. Así, aportarías a que juntos podamos crear una sociedad justa y sin pobreza. En conclusión, hay evidencia que la pobreza disminuye con el tiempo. Sin embargo, sigue existiendo la desigualdad, la corrupción, el analfabetismo, una mala calidad de vida, la desnutrición, gente que nace y muere pobre, la gente olvidada. La pobreza no lo crea la gente pobre, es un producto del sistema que se ha creado. Es importante conocer cómo se encuentra hoy en día nuestro país. La esperanza de muchos es que exista un fin a la crisis. ¿Cuándo se va a acabar? Eso no lo sabemos, solo podemos seguir escuchando, observando y leyendo lo que ocurre en nuestro entorno.